Hola, yo soy Carlos de Casa 43 y hoy traemos una preparación que hicimos en nuestras vacaciones de Navidad en México, en la casa de Dianita, y les gustó tanto que nos la pidieron. Y la compartimos hoy también con ustedes. El lomo de cerdo relleno. Antes de empezar, no olvides suscribirte haciendo clic en el botón rojo. También haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, dejarnos un me gusta y un comentario. Empezamos. Antes de empezar, queremos recordarte que esta es una técnica y no una receta. Nuestra misión en Casa 43 es que tú no aprendas solamente una receta que te dé siempre el mismo resultado, sino que aprendas una técnica que puedes traducir en miles de recetas o lo que a ti más te guste. En este caso, nosotros elegimos usar un lomito de cerdo porque nos parece que es un corte muy rico, que es un corte económico y que es un corte que es uniforme y se deja abrir muy fácil. Sin embargo, tú puedes hacer un rollo con un pollo deshuesado, con una carne de res y queda también muy rica. El relleno que elegimos es un relleno que aquí en Italia gusta mucho. Se puede conseguir muy fácil un jamón serrano de muy buena calidad y en muy buena variedad de quesos. Sin embargo, aquí te dejamos otras opciones para que elijas la que más te guste. El paso número 1 es preparar la carne. Lo primero que vamos a hacer es secar bien la carne. Esto es importante para poder trabajar más fácil y más seguro con nuestro cuchillo y que no se vaya a resbalar. Se quita. Lo siguiente es eventualmente limpiarla. Tú puedes pedirle a tu carnicero de confianza que haga ese trabajo por ti. Sin embargo, si compras esa carne, por ejemplo, en un súper, probablemente no venga del todo limpia o como más te guste. Por eso te enseñamos a hacer este paso que es muy fácil. Necesitas un cuchillo bien afilado. Recuerda que un cuchillo afilado es una herramienta que hay que manejar con cuidado, pero es importante que esté bien afilado para que logremos un buen corte. Y ahora vamos a tratar de quitarle algo de esta capita fibrosa y de esta grasa extra que tiene. La podrías dejar, pero a nosotros nos gusta dejarlo un poquito más limpio. Para esto vamos a tratar de hacer un corte por debajo, tratando de no coger mucha carne, sacarlo siempre hacia afuera para no irnos a cortar. Después tomar la tira y con el cuchillo empezar a cortar de esta forma. Y listo. Aquí tratamos de quitar lo menos posible de carne. Así nos quedó la carne. Como ves, no le quitamos toda la grasa porque la grasa también significa sabor. Entonces le quitamos solamente las partes más duras y fibrosas, pero la dejamos con un poco de grasa. Ahora la vamos a abrir. Para abrirla vamos a intentar hacerle un corte por este lado, más o menos a 1/3 de la altura. Abrirla así y hacerle el mismo corte en la otra dirección, como si fuera a abrir un libro, como ya te vamos a enseñar. Vamos a tratar de mantener la mano bien firme de esta forma para que no vayamos a cortar y el cuchillo también bien firme sobre la carne. Más o menos aquí, que es 1/3 de la altura, empezamos. Vamos a hacerlo con paciencia, con cuidado para no ir a cortar toda la carne. Algo así nos va a ir quedando. Y ahora vamos en esta dirección para abrir la otra solapa. Vamos checando por esta parte que estemos más o menos centrados.
e igual por la parte de atrás. Nos va quedando algo como así. No tiene que ser perfecta porque ahora la vamos a pasar con un martillo para que se aplane un poco más en las partes en que está un poco más gruesa. Vamos a terminar ahora el trabajo con la ayuda de uno de estos martillos, o si no, puede ser con una piedra así grande como la que se usa por ejemplo en Colombia, o como la que usaban las abuelas para aplastar las hojas de plátano. Cubrimos el lomo con papel film para protegerlo y te recomendamos usar el martillo o la piedra en las partes más gruesas de la carne y no en las partes más delgadas donde se puede romper. Empezamos suave y tratando de hacer movimientos hacia afuera en esta dirección transversal y en la dirección también longitudinal para que nos quede un poco más plano. Toma de tu tiempo, es importante que lo hagas bien y no que lo hagas rápido y se te pueda romper. De todas maneras, si te rompe un poco no es problema porque lo vamos a enrollar, pero sí trata de que se mantenga como un todo. Listo, así nos quedó la carne. Como ves, queda más ancha y un poco más larga, pero lo más importante es que el espesor queda un poco más uniforme. Ahora vamos a colocarle una buena capita de sal por ambos lados. Le puedes colocar igual pimienta, le puedes colocar igual orégano, la especie que más te guste. Lo importante es tener en cuenta tu relleno. Si usas un relleno muy salado, por ejemplo el jamón serrano es salado, trata de agregarle un poquito menos de sal para que no te quede demasiado salado. También depende del queso. Si usas un queso, por ejemplo, el cotija para hacer el relleno, que quedaría también muy rico, ten en cuenta que ese queso también es un poco salado, entonces menos sal en la parte interna. Vamos ahora a rellenar. Como te comentábamos, vamos a usar un relleno que es muy típico de aquí de Italia, que es un jamón serrano con un queso. La recomendación es que el queso no sea partido en tajadas muy delgadas porque así se puede derretir todo y se puede salir todo del lomo. Lo otro es que puedes usar un queso que no se derrita tan fácil. Por ejemplo, en México puede ser un queso cotija o en Colombia puede ser un queso campesino. Vamos a ir colocando una capita de jamón serrano seguida de la capita de queso. Trata de no llevarla tan hasta la punta para que sea más fácil de enrollar después. Vamos ahora con el queso. Vamos ahora a enrollar. Vamos a tratar de mantener en su puesto el relleno y empezamos a enrollar el lomito poco a poco. Ya ves por qué dejamos aquí un poquito, porque si no el relleno se hubiera salido del lomo. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es amarrarlo. Se amarra para que mantenga su forma, para que no se vaya a desbaratar mientras se cocina, pero además muchas veces las carnes se amarran para que no tengan relleno, para que tengan una forma un poco más uniforme y así también la cocción sea más uniforme. O sea que en las partes más delgadas no esté sobrecocida, mientras en las partes más gruesas digamos que todavía sigue cruda. Para amarrar usamos un hilo especial de cocina que venden aquí en Italia. Sin embargo, si no lo puedes conseguir,
puedes hacerlo muy fácilmente con un hilo dental, que te recomendamos que no tenga sabor porque pues nadie quiere que sepa menta, y además que sea bien resistente. Hay muchas formas de enrollar. Te enseñamos la que nos parece a nosotros la mejor. Entonces, primer paso es llevar el hilo por debajo del lomo y arriba vamos a hacerle un nudito. Para eso le hacemos aquí un doble nudito, 1 y 2, para que nos dé un poco más de fricción y sea más fácil hacer el segundo nudo. Ahora sacamos un poco de este hilo que todavía está amarrado al hilo grande y vamos a hacerle aquí 2 vueltitas como si fuera un lazo, y este lacito lo vamos a pasar por debajo del lomo, lo vamos a llevar cerca de este y cogemos este hilo que tenemos y lo movemos hacia un lado y hacia el otro para ir ajustando el nudo. No le des tanta presión, no lo dejes tan ajustado porque se te puede romper la cuerda. Tienes que buscar un poquito el balance entre un buen nudo, pero no un hilo que se corta. Vamos otra vez. Entonces, 1, 2 vueltas, un poquito más de ruedo le damos. Pasa por debajo del lomito, más o menos hasta aquí, que nos quede como la misma distancia, y vamos a moverlo hacia el lado y hacia el lado. Si se te llega a romper el hilo, no pasa nada. Lo que tienes que hacer es, en donde te rompió, hacerle un nudito con el resto del hilo y seguir con un poco más de cuidado. Para el último, igual, vamos a pasar el lacito por debajo y ahora sí vamos a intentar coger lo que más podamos de esta parte final de la carne. Listo, más o menos así nos quedó este nudo. Ahora aprovechamos que tenemos un poco más de este hilo y lo pasamos en esta dirección para encontrarnos con este. Aquí podemos hacerle un corte y aquí le hacemos un nudito, igual con doble giro para darle un poquito de fricción. Cerramos bien, ajustamos bien, nudito y cortamos este exceso. Ya nos quedó amarrado bien en esta dirección y también nos quedó un buen nudito en esta dirección. Ahora cortamos otro pedacito para hacerle un hilo extra por todo este contorno y nos queda listo. Así nos queda bien amarrado el lomito. Vamos al siguiente paso. Ya tenemos una sartén bien caliente con un poco de aceite. Es importante que esté súper caliente para que la carne no se empiece a cocinar en su propio jugo, sino que se selle, dore, haga la reacción de Maillard. Y ahora vamos a llevar con mucho cuidado la carne. Ese es el sonido que debes de escuchar cuando coloques la carne en la sartén. Ahora la vamos a dejar quietica en ese lado y después de unos minutos que veamos que se forme la costra deliciosa,
empezamos a moverla por todos los lados para que dore por todas las caras. Ya tenemos doradas las 4 caras. Estas de los lados realmente no son tan importantes porque son tajadas, son rebanadas que le vamos a sacar. Y ahora bañamos con vino blanco. Esto ayuda para parar la cocción y para darle aún más sabor y dejar un poco de líquido acumulado abajo para que en la cocción se mantenga húmedo. Otra función del vino que también se usa mucho en la cocina es lo que llaman aquí en Italia deglasar el fondo de la sartén. Si te has dado cuenta, durante el proceso de dorado o sellado de la carne, hay como unos pedacitos que no están quemados, pero sí están como pegados a la sartén, que si te pones a lavarlos, pues está complicado quitarlos. Y lo que hace el vino es recogerlos e integrarlos en su líquido para que todo ese sabor que quedó acumulado en la sartén venga a ese líquido de cocción, sea parte de la cocción de la carne y al final lo puedas también utilizar como parte de la salsa. Ahora pasamos este lomito con cuidado a un molde apto para horno. No nos olvidemos de los jugos acumulados junto al vino. Vamos a agregarle un poquito más de vino para que tenga suficiente líquido de cocción y se va para el horno. Nosotros tenemos esta herramienta que es un termómetro con alarma que nos dice exactamente cuándo llegamos a la temperatura que queremos. Si no la tienes, puedes usar un termómetro de cocina común y corriente, que son muy económicos y son muy buenos para la cocción de carnes. Y si no, lo puedes hacer un poco atentativo. Puedes cocinarlo por el tiempo más o menos que te indicamos nosotros. Puedes partirlo y puedes comprobar que esté en el término que tú lo prefieras. Pero si puedes conseguir un termómetro, es mucho mejor. La temperatura óptima de cocción de la carne de cerdo son más o menos unos 60-62 grados centígrados saliendo del horno, porque después cuando la dejas reposar sube un poco más de temperatura. Lo ideal es que lleguemos al final, cuando lo vayamos a partir, a una temperatura de más o menos unos 65 grados centígrados. Antes se decía que la carne de cerdo tenía que llegar a los 70 grados centígrados para ser segura para el consumo, como pasa para la carne de pollo, para las aves. Pero los estudios recientemente han mostrado que 65 grados centígrados o Celsius es una temperatura óptima para que sea una carne segura y además sea una carne jugosita, que no sea una carne seca. Vamos a prenderlo, colocamos la temperatura ideal, vamos a poner 62. Y ahora vamos a insertar la sonda en la parte del centro, lo que llaman el corazón de la carne. Lo vamos a llevar a un horno a unos 180 grados centígrados. No tiene que ser precalentado. La idea de precalentar el horno es, por ejemplo, si tú estás haciendo un pastel o un pan, de activar inmediatamente ese shock térmico que va a hacer que la levadura crezca bastante y que no se quede así apelmazada y te quede un pan duro. En este caso eso no nos interesa, nos interesa que digamos que toda la sección de la carne quede con una temperatura más o menos constante, que no nos quede una parte sobrecocida y una parte digamos que muy cruda, y por eso realmente el horno no tiene que ir a fuerza precalentado. Si quieres precalentar, tampoco hay problema. Han pasado unos 20 minutos, estamos más o menos a mitad de cocción, de pronto un poquito menos, pero ahorita vamos a sacar el lomo, le vamos a dar la vuelta y le vamos a agregar un poco de agua caliente para que tenga suficiente líquido de cocción. Vamos a agregarle un poco de agua, realmente no mucha, solamente lo suficiente para que se mantenga la parte de abajo húmeda y no se vaya a quemar. Y otra vez para el horno.
Ya acabó de salir nuestro lomo del horno, está a la temperatura perfecta. Ahora vamos a llevarlo directamente a la tabla de cortar y lo dejamos ahí reposar unos 10 minutos antes de cortar. Este quesito igual lo vamos a tener para complementar el lomito. Y estos líquidos acumulados vamos a llevarlos a una ollita o una sartén pequeña para reducirlos un poco y concentrarlos y que queden un poco más espesos. Esta va a ser la base de la salsa que usamos para acompañar el lomo. Cocina la salsa hasta que esté en el punto que la quieras. Si quieres que esté bien espesa, déjala reducir un poco más. Si te gusta así, te recomendamos solamente dejarla calentar un poquito y ya con esto acompañas el lomo. Ya reposamos el lomito, ahora vamos a cortarle todo este hilo. Recuerda que a la gente no le gusta comer hilo, entonces ten cuidado de quitarlo completamente. Vamos a cortarlo en tajadas, no muy delgadas para que no se nos desbarate. Quitamos esta exterior, vemos lo bonito que está nuestro lomo. Y listo, ya sabes cómo hacer esta riquísima receta. Acompáñala con una ensalada muy fresca o un puré de papa gratinado. Espero que te haya gustado mucho la receta. Déjanos un comentario, déjanos un me gusta, no olvides suscribirte y recuerda que en nuestro blog puedes encontrar esta y muchas más recetas paso a paso. Buen provecho.